Bienvenidos a la clase de informática. Seguiremos trabajando con el programa Excel 2016. El tema de hoy será tipos de gráficos. Podemos ver los gráficos más utilizados en Excel como el gráfico circular, el gráfico de barra, el gráfico de columna y tenemos otra opción nueva que se llama mini gráficos. Nos dirigimos a nuestro programa de Excel para poder realizar un ejercicio práctico. Para poder agregar un gráfico en la hoja de Excel tenemos que irnos a la pestaña Insertar. Luego buscamos el apartado donde dice gráficos. Ahí tenemos todas las opciones que podemos agregar en una hoja de cálculo de Excel. Aquí pues tenemos diferentes opciones. Nos aparece una opción que se llama gráficos recomendados, donde el programa nos sugiere cuáles son los gráficos que se pueden utilizar. Aquí nos muestra los gráficos más comunes que podemos utilizar en una hoja de cálculo. Y si queremos, pues de forma personalizada también nos aparece un gráfico de barra, gráfico circular, nos aparece también gráficos dinámicos para trabajar con lo que es tablas dinámicas. Y también tenemos otra opción que se llama mini gráficos. Aquí nos aparecen tres opciones de línea, de columna y de positivo o negativo. Estos mini gráficos pues nos ayudan a poder crear una tendencia dentro de una hoja de cálculo. Según la información que tenemos podemos ver una tendencia, sea positiva o negativa. Y para ello haremos un ejercicio más adelante. Tenemos esta pequeña información. Ahora lo que vamos a hacer es crear un gráfico. Para poder insertar un gráfico en Excel, primero debemos seleccionar el rango de celdas o columnas que queremos insertar en nuestro gráfico. En este caso vamos a seleccionar toda la información que tenemos, desde la parte de meses hasta el mes de mayo. Nos dirigimos al menú donde tenemos gráficos y vamos a escoger la primera opción que aparece, gráficos recomendados. Pulsamos y vamos a ver las opciones que nos muestra el programa. Aquí se nos muestran varias opciones. El programa automáticamente nos muestra qué gráficos se pueden adaptar a esta información que tenemos. Como podemos ver, tenemos gráficos de columna agrupada, tenemos también gráficos de línea, tenemos gráficos también apilados de columna apilada, columna agrupada, tenemos gráficos 100% apiladas. Si queremos buscar unas categorías, entonces nos vamos a la otra opción que se llama todos los gráficos. Aquí pues nos aparecen todas las categorías que contiene el programa de Excel, tanto de columna, gráficos de línea, circular, gráfico de barra, tenemos gráfico de área, tenemos gráficos de dispersión, de cotización, superficie, radial, histograma, proyección solar, cascadas y muchas opciones que nos aparecen aquí. Pero como habíamos dicho, vamos a trabajar con las opciones más comunes. En este caso, una de las más utilizadas es el gráfico de columna agrupada. Seleccionamos aquí la categoría y podemos ver que hay varios tipos de gráficos que podemos incluir. Podemos escoger el que más nos guste. El programa automáticamente nos genera una vista de previa como quedaría nuestra información dentro de un gráfico. Podemos seleccionar el que más se adapte a lo que necesitamos. Vamos a comenzar seleccionando el gráfico de columna agrupada en 3D. Hago un clic y automáticamente me queda una vista previa y luego se inserta el gráfico dentro de nuestra hoja de trabajo. Por defecto vemos que se inserta dentro de la misma hoja, pero también podemos insertarlo dentro de otra hoja de Excel o crear una hoja de trabajo nueva. Cuando damos un clic dentro de un gráfico vemos que se nos aparecen tres opciones en la parte derecha. La primera que aparece se refiere a los elementos que contiene el gráfico. Dentro de ellos tenemos los ejes donde están la información en la parte horizontal y vertical. Tenemos la parte del título, que es muy importante poder agregar un título a qué se refiere el gráfico. Tenemos la etiqueta de gráfico para poder mostrar el detalle de la información que tenemos en nuestro gráfico. Tenemos las líneas de cuadrículo para poder mostrar la línea donde va la medida de los indicadores, y las leyendas, que son los que ponen la parte inferior. En este caso tenemos Yahoo, tenemos Google, tenemos Bing, son los elementos que componen nuestra leyenda. Todo nuestro gráfico es editable. Si damos un clic vemos que se nos muestran dos pestañas para poder agregar y personalizar nuestro gráfico. En este caso se llama la pestaña diseño y la pestaña formato, las cuales estaremos viendo a continuación.
Las otras dos opciones que se nos muestran son, primero tenemos para poder agregar un estilo o un color en nuestro gráfico. Podemos seleccionar desde aquí nuestros estilos o podemos irnos a la parte de diseño y establecer el estilo que más nos guste o se acople a lo que estamos proyectando en nuestro gráfico. Y la última opción que tenemos es para poder mostrar un filtro. En este caso aquí podemos filtrar la información que queremos. Si queremos mostrar toda la información o podemos seleccionar la información por categorías y podemos mostrar solo lo que necesitamos visualizar dentro del gráfico. Podemos irnos a la pestaña diseño y ahí escoger los diferentes diseños que nos muestra el programa. En este caso tenemos varios estilos. Vamos a escoger el diseño que más nos guste. Escogemos este de fondo negro. Si queremos modificar, podemos quitar algunas opciones dentro del elemento del gráfico. En este caso voy a quitar lo que refiere a etiqueta de datos para que no me aparezca montado con el gráfico. Y lo voy a habilitar en la parte inferior por medio de la tabla de datos, donde está toda la información que contiene nuestro gráfico. Al final de la pestaña diseño tenemos otras opciones. En este caso tenemos para poder cambiar nuestro gráfico. Si presionamos en el icono de aquí, podemos ver que hay unas nuevas opciones para poder cambiar. Si queremos utilizar circular, si queremos utilizar gráfico de barra o algún otro tipo de gráfico, podemos seleccionarlo y cambiar la forma. Y por último tenemos donde dice mover el gráfico. Si queremos trasladar este gráfico a una nueva hoja, pues presionamos aquí y establecemos la hoja donde queremos guardarlo. Por defecto nos aparece aquí una opción que se llama hoja nueva y automáticamente el programa lo renombra como gráfico número 1. Si selecciono aquí y lo voy a aceptar, pues me crea el gráfico en una hoja diferente, fuera de la información de la hoja donde tenemos toda la información. Vamos a la opción y vemos que ya el gráfico ya quedó en otra hoja de trabajo. Podemos cambiar la categoría e irnos a la parte de gráficos de barra. En este caso tenemos varias opciones, tanto barra agrupada, tenemos barra apilada, otra 100% apilada y 100% agrupada. Podemos escoger también la que queramos. Tenemos también barra de 3D. Podemos seleccionar, damos a aceptar y nuestro gráfico va a cambiar. En este caso vamos a pasar a ver otro gráfico que es muy usado, que sería el gráfico circular o el gráfico de pastel. Es importante mencionar que cuando tenemos información debemos de agregarle un título en nuestra parte superior para poder identificar los datos y la información que corresponden a ello. A la hora de crear un gráfico se nos hará mucho más fácil poder visualizar esa información de una forma más detallada y específica dentro del gráfico. Para utilizar un gráfico circular es recomendable no seleccionar toda la información, sino algo en específico. En este caso, si yo quiero mostrar la información de los meses de enero y mayo, entonces selecciono el rango de lo que quiero mostrar. Si quiero escoger otra columna, otra celda, presiono control y luego puedo seleccionar en este caso el mes de enero con el mes de mayo para poder hacer una comparación dentro de un gráfico circular. Selecciono, me dirijo a la opción de gráficos y busco en este caso gráfico circular. Tenemos gráfico 2D, tenemos gráfico de anillo, pero el que vamos a utilizar se llama gráfico circular 3D. Si pongo el cursor dentro del icono, puedo ver una vista previa de cómo quedará. En este caso le voy a dar un clic para que se pueda establecer dentro de la misma hoja de trabajo. El gráfico que tenemos es 100% editable, podemos moverlo o, como les decía, en la pestaña de formato podemos establecer colores a cada segmento del gráfico o al gráfico en su conjunto y también podemos colocar rellenos, cambiar las leyendas, cambiar todos los elementos que componen un gráfico, podemos editarlos por medio de la parte de formato. En este caso vamos a seleccionar otro diseño. Vamos a ver, vemos que tenemos uno que se muestra los nombres. En el caso del segundo, nos aparecen los nombres de la información que queremos mostrar. Si queremos por porcentaje, también el programa automáticamente nos hace un porcentaje de la información que tenemos. Podemos seleccionar la opción que más se nos ajuste a nuestra. Podemos seleccionar la información. Podemos seleccionar el diseño que más se ajuste a nuestra información. Si queremos modificarnos, pues vamos a irnos a la parte de formato. Aquí podemos cambiar varios elementos del gráfico, tanto el relleno que tiene, podemos establecer un color. Seleccionamos y podemos cambiar tanto los componentes del
del gráfico como la parte del relleno de fondo que tiene. Vamos a cambiar, vamos a poner este verde. Vamos a ver, hay que seleccionar todo el área para poder realizarlo. En este caso ya he cambiado el color que tenía de relleno por defecto a este verde más claro. Si queremos solo los contornos, también aquí tenemos varias opciones para poder seleccionar dentro de nuestro gráfico. Si queremos cambiar parte de los elementos del gráfico, aquí tenemos una opción donde aparece área de gráfico. Aquí están todos los elementos que componen un gráfico. Si selecciono una opción, pues automáticamente se me resalta la parte de los elementos que contiene el gráfico. En este caso seleccioné leyenda y automáticamente el programa me señala dónde estoy posicionado. Si quiero escoger otra opción, pues puedo hacerlo. En este caso el título, para poder modificarlo o para poder agregar otro fondo. De igual forma aparecen todos los componentes, el área del gráfico, el área de trazado. Si queremos cambiar también lo que es la parte de etiquetas de datos, podemos también cambiar el color o poder agregarle un fondo, un relleno. En este caso, aquí me voy a la paleta de colores y escojo el relleno que más se acople a nuestro diseño. En este caso va a estar hasta azul para que se pueda resaltar. Y así sucesivamente podemos agregar diferentes opciones en nuestro gráfico. En este caso voy a trasladar este gráfico a otra hoja para que no me esté interrumpiendo aquí la clase. Entonces selecciono hoja nueva y lo voy a trasladar a un gráfico 2. Como ya había creado uno, entonces este sería el gráfico 2. Y voy a finalizar con la última opción que se llama mini gráficos. Como les decía, los mini gráficos lo que hace es crear una tendencia de los datos que tenemos. Insertar un mini gráfico es relativamente fácil. Lo único que tengo que hacer es posicionar el cursor en la celda donde quiero mostrarlo. Luego presiono donde dice mini gráfico, ya sea de línea, de columna o de positivo o negativo. En este caso vamos a ver gráfico de línea. Presiono la opción y aquí me aparece el rango de datos que yo quiero mostrar. En este caso quiero mostrar los datos que son del mes de enero. Selecciono, presiono aceptar y aquí se va a crear ya el gráfico. Como podemos ver, aquí tenemos una tendencia. Dentro del menú podemos resaltar los puntos importantes dentro del gráfico. En este caso vemos que hay uno que se llama punto alto para poder mostrar cuál es el dato más alto dentro del gráfico. Luego también tenemos punto bajo. Tenemos puntos negativos, si lo hubiesen, también el programa automáticamente nos muestra esos puntos. Tenemos el primero y el último, que es prácticamente parecido al punto alto y el punto bajo. Y en el caso de los marcadores, pues ya nos muestra los 4 datos que tenemos aquí. Tenemos 4 puntos que corresponden a la información que tenemos en nuestro gráfico. En este caso, Google, Yahoo, Bing y Ads. Aquí ya están pues detallados dentro del gráfico. Aquí mismo pues puedo cambiar la opción. En este caso, si quiero verlo por columnas, entonces presiono la parte de columnas y automáticamente el programa me detalla lo que quiero mostrar en mi gráfico. Aquí pues tengo seleccionado lo que se refiere a punto alto y punto bajo para poder mostrarlo. Se crea pues lo que es un mini gráfico correspondiente a la información que yo tengo. Si quiero mostrar los demás meses, pues lo único que hago es arrastrar la parte de la celda y me va a mostrar los gráficos que corresponden a los otros datos que tengo dentro de mi hoja de trabajo. Y la última opción que tenemos se llama, si quiero eliminarlo, lo que hago es seleccionar y irme a la opción donde dice borrar. Borrar todo y ya me va borrando el gráfico. En este caso voy a seleccionar esto, lo voy a borrar todo. Voy a quedar solo con este para hacer el último ejemplo que se llama ganancia o pérdida. Aquí para mostrar en el caso de que hubiera datos positivos y negativos, el programa automáticamente los va a resaltar. En azul los positivos y en rojo los negativos. Vamos a hacer aquí el ejemplo para ver cómo queda. Voy a cambiar de columna a ganancia o pérdida. Aquí pues todo se muestra del mismo color, pero si yo selecciono puntos negativos, que en realidad tengo uno que es negativo, pues el programa automáticamente me lo resalta en rojo. En este caso sería el dato que corresponde a Yahoo, que es menos 500.000. Entonces vemos que aquí en mi gráfico se nos muestra de forma negativa. Es algo muy interesante para poder analizar en los datos que podamos
contener en una hoja de trabajo, sin necesidad de crear un gráfico grande. Automáticamente lo podemos hacer por medio de este mini gráfico y poder ver la tendencia que tiene nuestra información. Y esto sería todo para la clase de hoy.